Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estoy de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Es martes de José Gabriel Ávila Rivera. Perdón, me agarro sin el micrófono. Es martes de José Gabriel Ávila Rivera. Y como ya está siendo costumbre, Fernando Acosta. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días, Gabriel. Bueno, en estos temas, discúlpenme, pero yo aprovecho para adelantarle a los artículos que escribí. Estoy pensando, reflexionando, investigando sobre lo siguiente. Educarse en y para el silencio es algo muy importante. Usted recordará aquellos pasajes iniciáticos revelados por los libros y por la cinematografía, en la cual el maestro le pide al discípulo, el conjunto de quienes le van abriendo camino al joven iniciado, sobre los años que debe guardar en silencio, moderando su palabra, depurando su pensamiento, para que con el paso del tiempo lo comparta una vez que éste se ha fortalecido a partir de la reflexión en el silencio y en la oscuridad. Le pregunto a mis amigos de esta mesa, educarse en el silencio, ¿qué les genera, qué les provoca? Adelante, por favor. Fernando. Lo primero que te provoca el no hablar, cuando puedes hacerlo, cuando eres capaz de enunciar cosas con sentido, lo primero que te provoca es reflexionar, es decir, refleja lo que vas a decir antes de que lo digas, antes de que lo expreses hacia los demás, hace que se refleje y lo oigas tú primero. Y a su vez, eso te lleva a pensar y eventualmente a corregir, a afinar, tal vez a modificar lo que ibas a decir. Esa es la primera reacción, yo diría, fisiológica de guardar silencio. Fernando, José Gabriel, te escucho. Sí, yo parto de una cita latina de Séneca, homines dum docent discunt, que los hombres aprenden mientras enseñan. Ajá. Y efectivamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje lleva implícita la cuestión del silencio como una actitud esencialmente contemplativa, cuestión que incluso fue motivo de un avance importante de las ciencias en la época renacentista, cuando surgieron los naturalistas, ¿no? Leeuwenhoek y que fue ya después. Todos ellos, observando la naturaleza, fue como llegaron a tener un conocimiento de las cosas, y fueron los que en un momento dado brindaron al mundo elementos que eran prácticamente desconocidos, ¿no? O sea, trascendieron en la medida en la que bajo el silencio contemplaban las cosas, ¿no? Hay tres frases que tengo frente a mí. Estoy ingresando a proverbio.net y dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, dice William Shakespeare. Proverbio hindú: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y dice esta otra frase de Benjamín Disraeli: hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. Estamos en días, en espacios donde le rehuimos a la soledad, donde le rehuimos al silencio, donde le rehuimos a tener la necesidad de confrontarnos con nosotros mismos. Estamos en contextos donde abunda la información, y esta abundante información pareciera que es con el fin de tratar de sustraer al individuo y ejercitarse en la autopercepción y en las búsquedas interpersonales a partir de esa bóveda individual que es el ser humano en sí mismo. Fernando Acosta, ¿qué más tienes al respecto? Bueno, yo diría que no solamente es la información, sino el carácter con que se da. Hay información que es muy bienvenida, otra no. Ahora que venía para acá en el microbús, íbamos en silencio, estaba leyendo uno de los libros que me obsequiaste, y resulta que el conductor pone el radio, y como siempre, a todo volumen, ¿no? Y realmente esa es estridencia, ¿no? Como estridencias son lo que llaman raves ahora, las fiestas ruidosas, fiestas ruidosas, y muchas cosas que hay por aquí, ¿no? Los motociclistas que aceleran, ¿sí? O los
camioneros que abren sus escapes, es precisamente para evitarse estar con ellos mismos. Son, ¿cómo se dice silencio en griego? Porque sería, tiene una fobia al silencio. Tiene una fobia al silencio porque los hace precisamente contemplarse a sí mismos, sus pensamientos, sobre todo sus pensamientos, sus fantasías, lo más íntimo, digamos, que se maneja intelectualmente, y eso es lo que evitan a toda costa. Y esa es una moda, para mí es una moda, que se vuelve institucional, lo que ayer comentábamos, se volvió una tradición, ¿ya? Desde los años 80, conforme transcurrieron los 80, digamos ya por el 84, por ahí, se vuelve eso, la moda de no estar en silencio. Por eso cualquier día que vas a un día de campo, antes sí a un día de campo era disfrutar el silencio de la naturaleza, los ruidos naturales, ¿no? Podía ser el agua, podía ser los pájaros, los mismos insectos. Y soñar despierto, pensar, reflexionar. Desde entonces ya no puedes, tú vas un día de campo y primero te vas a encontrar eso, algún macuarro con su grabadora de esas gigantes a todo volumen, ¿no? Todo lo que da. Ya no pueden, ellos están en silencio. Lo malo es que también nos perjudican a los que sí podemos y a veces deseamos estar en silencio precisamente para hacer eso, para reflexionar, para pensar en nuestros pensamientos más íntimos. Sedatefobia, dice un dato que estoy encontrando en internet, sedatefobia. Bueno, obviamente hay que corroborarlo, sí, porque estoy tratando de buscarlo en algún otro diccionario y no lo encuentro, pero la sedatefobia podría ser este miedo a permanecer en silencio y a interactuar a partir de contextos ausentes de ruido. José Gabriel Ávila. Sí, fíjate que yo veo con espanto que, por ejemplo, los músicos tradicionales ya recurren a aparatos de sonido, llámese bandas, tríos, cosas así, con estridencia, de modo que ese volumen exagerado oculte sus cualidades musicales, por ejemplo, ¿no? O sea, el tocar tan fuerte hace que no se escuche nada y al no escucharlo con detenimiento ocultan sus deficiencias, ¿no? Y eso cada vez va deformando más la música, que en el pasado era de un carácter totalmente distinto, ¿no? Y así no podríamos seguir. Yo creo que el hecho de poder buscar la introspección es algo que se debe fomentar, ver hacia adentro de uno mismo y ya en base a eso poder hacer la extroversión, ¿no? O sea, manifestarnos una vez que nos hayamos analizado lo más íntimamente posible. Tengo frente a mí un maestro de música que es Fernando Acosta y un amante de la música que es José Gabriel Ávila Rivera, esto hay que decirlo, y bueno, un aprendiz o menos que aprendiz de músico que es su servidor. Y ante ellos que han crecido en notas musicales, que han crecido en lo que implica ser políglota, en el caso de mis dos amigos también frente a mí, les pregunto, ¿qué representa el silencio para un maestro de música y un políglota? Bueno, yo te lo diría sin dudarlo. Lo que más apreciamos los músicos, los que hacemos profesionalmente música, los que vivimos en la música, entrenándonos, enseñando, divulgando la música, lo que más apreciamos es el silencio. Así, de esta manera. Y no es ninguna paradoja, es parte precisamente de la educación estética, en el sentido musical. La educación estética, la educación de los sentidos, de cómo percibes con tus sentidos. Apreciamos el sonido y apreciamos el silencio y sus combinaciones. Por eso cualquier cosa que vaya más allá, que ya no sea música, lo tomamos y es ruido, es estridencia. Puede ser otra cosa, puede ser vibración que sientas aquí en la región ¿cómo se llama ese? ¿El nervioso? El vago o el plexo. El plexo, el plexo solar. Pero ya no se percibe por los oídos. Yo siempre uso una palabra para referirme al escuchar música, que es un nivel higiénico de sonido, un nivel que no te dañe, porque se pasa del nivel de intensidad de sonido y te daña físicamente, no otra cosa. Sí, José Gabriel. Hay un problema auditivo, hablando en términos médicos, que se llama corticopatía degenerativa por trauma acústico crónico.
O sea, que no es otra cosa más que el daño del órgano de Corti por el hecho de estar escuchando ruido en una forma estridente. Pero normalmente esto se daba a principios del siglo en trabajadores obreros. Pero ahora este problema de salud, que es grave, se da precisamente en personas que acuden asiduamente a discotecas o quienes tienen en un momento dado volúmenes de música a un alto nivel, y entonces eso es extremadamente nocivo para la salud auditiva. Muy bien, pues es solamente como espolear el entendimiento de estos pasajes que tenemos aquí para tratar de ir a la búsqueda de más información. Por supuesto, lea usted escuchando todos nuestros podcasts y encontrará pues esa línea que tratamos de bosquejar en los distintos espacios que parecen desarticulados, pero que cuando tiene usted la oportunidad de tener el compendio en sabersinfin.com, puede usted recurrir a ellos y créame que tendrá elementos a la mano, detonadores de más información. Vamos a ir a una pausa, aquí cerramos este podcast. Le agradezco a José Gabriel Ávila Rivera, a Fernando Acosta, y nos quedamos para escuchar Voces y Sentimientos de Puebla. Escuchará usted Voces y Sentimientos de Puebla. Los que nos estamos en esta mesa estaremos grabando otros podcasts para ir nutriendo nuestra biblioteca. Vamos y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.